Muy buenas tardes. Se da inicio a los trabajos correspondientes a la sesión convocada para el día de hoy. Pido a la secretaria general de este tribunal tenga a bien tomar lista de asistencia, declarando en su caso la existencia de quórum. Con el permiso de la magistrada presidenta, magistrada Maisola Campos Montoya. Presente. Magistrada Verónica Elizabeth García Ontiveros. Presente. Magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez. Presente. Magistrado Guillermo Torres Chinchilla. Presente. Magistrada Alma Leticia Montoya Gastelo. Presente. Se hace constar, magistrada presidenta, que se encuentran presentes las 5 magistraturas que integran el quórum de este tribunal. Certifico que existe quórum para iniciar esta sesión. Habiéndose certificado la existencia de quórum para sesionar, se declara instalada la sesión y pido a la Secretaría General proceda a dar cuenta de los asuntos que se analizarán y resolverán en la sesión de hoy. Con el permiso de la presidencia, informo que el día de hoy se dará cuenta de un proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano, cuya clave de identificación, nombre del promovente y autoridad ha sido detallada en la convocatoria correspondiente. Corresponde entonces iniciar con el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano, TSIM-28/2016 JDP, expediente que fue turnado a la ponencia de la magistrada Maisola Campos Montoya, por lo que pido a la magistrada Campos que, ya sea de manera personal o a través de su proyectista adscrito a su ponencia, haga del conocimiento del Pleno el proyecto de resolución correspondiente. Con el permiso del Pleno, solicito al licenciado Andreyep Terrazas de a conocer la cuenta que someto a consideración del Pleno, por favor. Con el permiso del Pleno, doy cuenta del proyecto de sentencia del juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano, identificado con la clave TSIM 28/2016 JDP, que pone a su consideración la magistrada Maisola Campos Montoya, promovido por Guadalupe Carrizosa Chávez, en contra del acuerdo CJN/KIM/072/2016, emitido por la Comisión Jurisdiccional del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional el 10 de mayo de 2016, en el que confirmó el acuerdo CEN/SG/05/2016, mediante el cual determinó como medida cautelar la suspensión de sus derechos partidistas con motivo de un procedimiento sancionador llevado en su contra. Previo al análisis de los argumentos aducidos por el actor, en el proyecto se hace la precisión de que, al estar en presencia de un juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano y por así solicitar el promovente en su escrito de demanda, es procedente la suplencia de la deficiencia en la expresión de los conceptos de agravio, siempre y cuando estos se pueden ser deducidos claramente de los hechos narrados. Ahora bien, en el proyecto se advierte que, en el apartado de hechos de la demanda, el actor manifiesta que no se respetó su garantía de audiencia previa al acto privativo, aduciendo que jamás se respetó su derecho fundamental de garantía de audiencia, pues señala que no tuvo oportunidad de defensa, toda vez que, en su concepto, la notificación no fue debidamente valorada por el órgano resolutor, lo cual, siendo una cuestión central y de fondo, simplemente se dedicó en su escrito de resolución a repetir prácticamente en forma íntegra los razonamientos de la autoridad partidista ordenadora de las medidas cautelares. En razón de lo anterior, en el proyecto se procede a suplir la deficiencia de expresión del agravio y se considera que el motivo de disenso, en este caso, consiste en la violación a la garantía de audiencia, toda vez que se advierte la posible vulneración en perjuicio del actor al derecho de audiencia previa, pues manifiesta que en el cuerpo de la resolución impugnada no existe indicio alguno de que el emplazamiento se haya llevado a cabo de acuerdo con las formalidades esenciales del procedimiento para que se le otorgara la oportunidad de una defensa adecuada. Ahora, en el caso concreto, del análisis del citatorio y la notificación realizados al actor a efecto de darle a conocer la providencia para el inicio de las medidas cautelares tomadas como suspensión provisional de sus derechos partidistas,
En el proyecto se estima que en el emplazamiento de dicha providencia dejó en estado de indefensión al actor y al no respetarse en su perjuicio las formalidades esenciales del procedimiento, ello con el fin de que el demandante tuviera la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en el que apoye su defensa. Por otra parte, en relación al punto de disenso respecto al tema de ilegalidad de la determinación de las medidas cautelares, el actor señala que le causa agravio lo manifestado por la autoridad en el considerando sexto del acto impugnado, toda vez que al ser estudiado este mismo tema, se realizó una errónea interpretación del artículo 125 de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional. Ello es así porque la autoridad responsable manifiesta que la resolución que analizó justificó la aplicación de la medida cautelar en el que el hoy actor había desplegado conductas tales como la emisión de declaraciones contrarias a la postura asumida por la dirigencia nacional del partido, la realización de actos concretos tendientes a favorecer la candidatura a Lucero Guadalupe Sánchez López al auxiliarla a subir datos falsos al sistema de registro del partido y el omiso cumplimiento de las resoluciones internas dictadas por los órganos facultados para ello. Del análisis de lo manifestado por la responsable, en el proyecto se advierte que le asiste la razón al ciudadano en virtud de que las causas bajo las cuales le impone la providencia de las medidas cautelares no encuentra sustento legal en los supuestos que alega el mencionado artículo 125 de los estatutos del propio partido, y al ser este el único fundamento que expuso la responsable para sostener la medida impuesta por la autoridad emisora, es inconfuso que dicha determinación pueda ser aplicable al procedimiento sancionador a que se encuentra sujeto el ciudadano promovente. De lo expuesto, en el proyecto se propone declarar fundados los agravios y en consecuencia revocar la resolución impugnada, así como también el acuerdo CEN SG05/2016 emitido por el Comité Ejecutivo Nacional y el oficio SG/147/2016 emitido por la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional. Asimismo, en el proyecto se propone restituir sus derechos en calidad de militante del Partido Acción Nacional a Guadalupe Carrizosa Chávez. Gracias, señor secretario. Queda a consideración de las magistradas y los magistrados el proyecto de resolución presentado. Magistrada Campos, tiene el uso de la voz. Le agradezco, magistrada presidenta. Considero que la cuenta fue clara, precisa. Pongo a su consideración dos agravios fundamentales que a juicio de la ponencia los hace valer en su medio de impugnación, como es la garantía de audiencia y el debido emplazamiento a efecto de tener una debida defensa y en su momento hacer los planteamientos que considere convenientes al momento de que al ciudadano Guadalupe Carrizosa Chávez se le desee implementar una medida cautelar privándolo de sus derechos como militante al interior del Partido Acción Nacional. Es evidente que en el expediente a juicio de la ponencia advierte que cuando a él le hacen del conocimiento mediante un oficio el inicio de la aplicación de una medida cautelar, efectivamente a juicio de la ponencia y aunado a lo que mandatan los estatutos para el debido emplazamiento y que surtan efectos en su momento para que pueda acudir, no surte el efecto de cuando le aplica la comparecencia al ciudadano para que esté en aptitudes de una debida defensa, dado que a él lo citan un día 14 para que comparezca al día siguiente 15, dándole pocas horas para su debida defensa, cuando el estatuto es claro a partir de cuando corren efectos la notificación y que es a partir del día siguiente hábil. Es la primera violación que observa la ponencia. Aunado de que no tiene su garantía de debida defensa en la garantía de audiencia, advierte la ponencia que a la luz de lo que a él le atribuyen como conductas
que en este caso vienen siendo las notas periodísticas que todos conocemos de la ciudadana Guadalupe, Lucero, perdón, no encuadran en los supuestos del artículo 125 de los estatutos a efecto de que estén posibilidades de aplicar una medida precautoria en donde lo limiten a sus derechos como militante. Son las dos grandes vertientes torales por las cuales la ponencia llega a la convicción de que la medida cautelar que le aplican como militante es irregular. Advierto y precisa la ponencia que el procedimiento de sanción en contra del ciudadano Guadalupe Carrizosa Chaides como militante instaurado por la Comisión de Orden del Consejo Nacional continúa su cauce. Esto continuará su procedimiento hasta que llegue a una resolución definitiva por parte de la Comisión de Orden del Consejo Nacional. Lo que se somete a consideración de este órgano colegiado es de que la Comisión de Orden del Consejo Nacional implementó una medida precautoria en donde lo suspenden temporalmente de sus derechos como militante, lo cual, a juicio de la ponencia, es violatorio porque no siguen todas las garantías del debido proceso y su facultad acorde con el artículo 125. Pero insisto, el procedimiento para el ciudadano Guadalupe Carrizosa seguirá su curso si es que el resto del Pleno acoge los argumentos y la propuesta de la ponencia. Quería resaltar y que quedara precisado que el procedimiento a juicio de la ponencia, de ser asumido por la mayoría, por la unanimidad, continúa el procedimiento para el señor Guadalupe Carrizosa. Únicamente se propone eliminar la medida cautelar y continúa el procedimiento. Es cuanto por el momento. Gracias, magistrada ponente. ¿Alguna otra intervención? Magistrado Medina, tiene el uso de la voz. Comparto el sentido del proyecto que propone la ponencia y sí quisiera hacer un comentario a la luz del artículo 125 de los estatutos del Partido Acción Nacional. La determinación de la providencia que impone una medida cautelar durante el desarrollo o desahogo de un procedimiento sancionador en lo individual se sustenta precisamente en supuestos que establece el propio artículo 125. El artículo 125 de estatutos establece específicamente dos supuestos para la procedencia de la imposición de la medida cautelar. La primera de ellas es que exista un auto de formal prisión en contra en este caso, la persona o el ciudadano militante que le inicie un procedimiento sancionador, y el otro supuesto es precisamente que exista una resolución definitiva y firme en contra del imputado, en este caso el actor en el presente juicio. No se surte ninguna de las dos hipótesis, en el expediente no obra alguna probanza que así lo refiera, y por ello creo que al no actualizarse el supuesto del artículo 125 no es ilegal la determinación que se está tomando en relación a la medida cautelar. Era solamente precisar ese punto que comparto en sus términos el proyecto. Sí, magistrado Torres Unchillas, tiene el uso de la voz. Sí, gracias, magistrada presidente. Para manifestar que no acompaña el sentido de la ponencia, el sentido que nos pone a consideración en el presente proyecto de sentencia, lo anterior a pesar de que considero que en el caso que nos ocupa sí existen violaciones a los derechos intrapartidistas del republicano. En primer lugar, advierto que el asunto propuesto en el proyecto se apartó de manera evidente
del asunto que el recurrente nos puso a consideración, variando consecuentemente la litis de esta causa. Dicha variación se dio en virtud de lo siguiente. 1. El recurrente combate la decisión de la Comisión Jurisdiccional del Partido de Acción Nacional, en la que confirmó la legalidad de las medidas cautelares consistentes en la suspensión de los derechos intrapartidistas adoptadas por el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, al considerar que dicha autoridad no fue exhaustiva al resolver su impugnación y que además la misma carece de debida fundamentación y motivación. Esto lo señala estas cuestiones en el apartado de agravios de la propia demanda. En el proyecto se concluye que la litis versa sobre la legalidad o ilegalidad de la medida cautelar, a pesar de que señala en el proyecto que el agravio esgrimido por el recurrente en contra de la resolución de la Comisión Jurisdiccional del PAN es la falta de exhaustividad, justificando este cambio en la litis al señalar que el recurrente señala tal violación en los hechos de su demanda, cuando realmente el recurrente, al referirse a las violaciones a esta garantía de legalidad, lo hace a manera de antecedente de su demanda actual y también para señalar que la responsable no se manifestó respecto a dicha violación al emitir su resolución. También se justifica esta variación de la litis al señalar que se suplirá la deficiencia de los agravios. Tal suplencia, en mi opinión, está erróneamente o está equivocada. Ello porque del escrito de demanda se aprecia con claridad los agravios que se invocan en contra de la resolución de la autoridad partidista, y la suplencia es deber de este tribunal cuando se advierta deficiencia en la expresión de los agravios o no se señalen claramente, lo que en el caso no ocurre. Finalmente, respecto a este punto, la suplencia es realizada para resolver agravios planteados al impugnar la adopción de la medida cautelar y no para resolver la impugnación en contra de la resolución que los confirmó, que es la determinación que se ataca a través de este recurso y que es sobre la que deberíamos pronunciarnos. En segundo lugar, al variarse la litis y resolver el sentido del presente asunto, al considerar transgredida la legalidad en la adopción de la medida cautelar, se está resolviendo un agravio que debió ser resuelto por la autoridad responsable, lo que significa que este tribunal resuelve en plenitud de jurisdicción agravios que deben ser resueltos por la autoridad partidista, sin que en el proyecto se señale tal plenitud, ni mucho menos se justifique, lo que sin lugar a dudas es un criterio completamente distinto al adoptado por la mayoría de la cual formé parte al resolverse el asunto identificado con la sentencia cuya clave TESIN-23-2016 JDP. En conclusión, por lo antes expuesto, considero que el análisis debió centrarse en determinar si efectivamente la autoridad responsable fue o no exhaustiva al pronunciarse, y de asistir la razón al actor. Entiendo que esta resolución no da por terminada el proceso intrapartidista, pero aún así, este asunto debería ser reenviado a la misma autoridad para que resuelva todas las cuestiones puestas a su consideración por el recurrente, fundando y motivando de manera correcta lo que sobre ella resuelva. Es mi participación, es por ello que al momento oportuno me apartaré del proyecto que propone la ponencia con mi voto en contra. Gracias, magistrado. ¿Alguna otra participación? Magistrada Sí. Campos, tiene la voz. Agradezco, magistrada presidenta. Puntualizando, haciendo algunos matices sobre las consideraciones que pone
y que ha expuesto el magistrado Torres, voy a referirme a lo siguiente. Estoy convencida y estoy plenamente que es lo correcto en este momento someter a consideración de mis pares, hacer una suplencia del agravio sin que a juicio de la ponencia considere que hay una alteración de la litis planteada en el escrito primigenio por el ciudadano Guadalupe Carrizosa, a la luz de una técnica argumentativa de que como ponente advierto del todo el expediente desprender cuál es la intención y su causa de pedir. Advierto que creo que ante hacer una exposición de que tiene una violación a su garantía de audiencia, todo juzgador debemos de dar prioridad a las garantías del debido proceso de oficio. Si nosotros advertimos si hay una violación a las garantías del debido proceso y no la hacen valer, en su momento creo que estamos obligados como órgano jurisdiccional a hacerla valer, a máxima razón que en el expediente nos la plantea aparte el ciudadano de que tiene una violación a la garantía del debido proceso, y a la luz de que nos encontramos en un juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, a juicio de la ponencia hago una interpretación integral del expediente, solicitando la causa de pedir, que la causa de pedir íntegramente del ciudadano es de que se revoquen las medidas cautelares de las cuales fue objeto indebidamente por el órgano intrapartidista. Haciendo esa ponderación a juicio de la ponencia de que advierte que hay una violación a las garantías del debido proceso, como es la de audiencia, consideré una técnica argumentativa y que también me la hace valer en el medio de impugnación, que es la suplencia del agravio. Bajo esas consideraciones fue que la ponencia, y a esa luz presento a solicitud del ciudadano, que es la figura de la suplencia del agravio, y hago una interpretación integral que a juicio de la ponencia se desprende la causa de pedir del ciudadano Guadalupe Carrizosa. Es por el momento mi participación. Muchas gracias, magistrada Verónica García. Tienen uso de la voz. Muchas gracias, con el permiso de la presidencia. Efectivamente, en el análisis previo de este asunto, en el análisis previo a esta sesión jurisdiccional, se estuvo valorando, se tuvo con claridad que la demanda efectivamente en su preámbulo dice, parece un inicio, una entrada general al agravio, dice exhaustividad, por falta de fundamentación y motivación. Pero la misma demanda dice, pero ese agravio general yo te lo circunscribo a estos tres en particular. Primero, indebido emplazamiento y violación a la garantía de audiencia. Segundo, ilegalidad de la determinación de las medidas cautelares. En ese sentido, entiendo que la ponencia estructuró el proyecto, entiendo que la ponencia, si bien maneja que opera la suplencia de la queja, la está operando en el sentido, no está señalando que hay inexistencia de agravio, sino que aplica la suplencia de la queja para entender el contexto de ese preámbulo del capítulo de agravios, cuando ya circunscribe a los agravios en particular. En ese sentido, comparto el sentido de la ponencia, y en ese sentido formularé mi voto.
Muchas gracias, magistrada. ¿Alguna otra participación? ¿No? Habiendo sido suficientemente discutido, solicito a la Secretaria General tome el sentido de la votación. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrada Verónica Elizabeth García Ontiveros. A favor del proyecto. Magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez. A favor del proyecto. Magistrado Guillermo Torres Chinchillas. En contra del proyecto. Magistrada Maisola Campos Montoya. A favor del proyecto. Magistrada Alma Leticia Montoya Gastelo. Con el proyecto. Hago constar, magistrada presidenta, que por mayoría de votos el proyecto de resolución ha sido aprobado. En consecuencia, el juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano, expediente TESIN-28, diagonal 2016 JDP, se resuelve. Primero, es procedente el juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano interpuesto, identificado con la clave TESIN-28, diagonal 2016 JDP, en virtud de haberse presentado en tiempo y forma, así como en la vía y términos adecuados. Segundo, son fundados los agravios expresados por el promovente y en consecuencia se revoca la resolución CJE, diagonal JIN, diagonal 072, diagonal 2016, de fecha 10 de mayo de 2016, emitida por la Comisión Jurisdiccional Electoral del Consejo Nacional, el acuerdo CEN, diagonal SG, diagonal 05, diagonal 2016, de fecha 15 de abril de 2016, emitido por el Comité Ejecutivo Nacional, y el oficio SG, diagonal 147, diagonal 2016, de fecha 13 de abril de 2016, emitido por la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, de conformidad con el considerando sexto de la presente ejecutoria. Tercero, se restituye en sus derechos políticos electorales a Guadalupe Carrizosa Chaides en su calidad militante del Partido Acción Nacional, de conformidad con el artículo 130, fracción segunda de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral y de participación ciudadana para el Estado de Sinaloa. Cuarto, notifíquese en los términos de la sentencia. Habiéndose agotado todos los puntos del orden del día para el cual fuimos convocados, se clausura esta sesión, siendo las 19:21 del día 14 de junio del 2016. Es cuanto, muy buenas tardes.